Momento bastante crucial, ¿no? del país. Estamos viendo un frente gobernante prácticamente fracturado, con una interna feroz, ¿no? Y esto también trae complicaciones, más complicaciones a la economía, ¿no? La pregunta es, ¿cree que la política en este momento del país está complicando la economía? Sí, porque cuando vos tenés una inflación, un proceso de inflación generalizado como el que nosotros hoy tenemos, tiene que ver con que hay una pérdida de confianza en el peso. Y la pérdida de confianza en el peso tiene mucho que ver con la confianza que inspiran quienes emiten esos pesos. Y quienes emiten esos pesos son el gobierno nacional, y hoy el gobierno nacional no logra generar confianza en los argentinos, de ningún partido político, de ningún espacio político, aún de los propios. Y esto tiene mucho que ver con la interna, con la fracturación, con las estrategias casi, diría yo, alocadas que a veces toma la vicepresidenta, como por ejemplo ahora partir su bloque en el Senado para ocupar un cargo más en el Consejo de la Magistratura, con las benditas cartas que aparecen cada tanto cuestionando las decisiones del presidente. Bueno, esto no nos hace bien a los argentinos, en definitiva. Reglas que cambian permanentemente, ¿no? Y usted habló de confianza, ¿no? Si en algo coinciden la gran mayoría de los economistas, es que es una de las claves para que toda economía funcione, ¿no? Es así, la confianza es fundamental, porque es como funciona la economía entre nosotros, digamos. Vos me prestarías dinero a mí si confiaras que te lo voy a devolver, si no, difícilmente lo hagas, y si lo haces a una tasa mucho más alta de la que le prestarías a Fernando. Bueno, este es el punto. Entonces, cuando hay pérdida de confianza, todas esas variables se resienten desde lo macro y terminan impactando en lo micro, porque el resultado de eso es que cada vez que vos vas al supermercado pagás más los alimentos, pagan más los artículos de primera necesidad, y en definitiva se aumenta la pobreza, se aumenta el nivel de marginación y se termina conformando la tormenta perfecta, ¿viste? Crisis política, crisis de confianza, crisis económica, crisis social. Bueno, eso nos tiene a todos muy preocupados. ¿Cree que bueno, la estrategia, ¿no? En su momento de Cristina, ¿no? De nombrar el candidato a presidente por un tuit, ¿no? Pero esa estrategia que funcionó electoralmente, luego se convierte de alguna manera en una imposibilidad para gobernar, ¿no? ¿Usted coincide con esto? Sí, yo creo que en un principio la expresidenta imaginó otro nivel de cogobernanza con el actual presidente, capaz que incluso sin entender la gravedad de la crisis que iba a afrontar el país, de cómo venía acumulando la crisis, y sumado a 2 años de pandemia, digamos, ¿no? No nos olvidemos que hubo en el medio 2 años de decisiones acertadas y de muchísimas decisiones y de gestiones no acertadas. Digo esto, vacunatorio VIP, tardanza en la compra de las vacunas, 2 años de escuelas cerradas, una economía realmente muy resentida a partir de las restricciones. Bueno, todo esto es un combo complejo. Y la expresidenta, la verdad, hay que decirlo, está más preocupada por su situación judicial que por lo que le pase al país. Todo esto impacta negativamente, y por supuesto en su relación con Alberto, en su relación con los ministros. Hay realmente ministros que están siendo muy atacados desde afuera y desde adentro del gobierno. Y sin embargo, para 2023 falta muchísimo, ¿no? En un país como la Argentina. ¿Usted cree que finalmente, digamos, va a primar cierta cordura en la alianza gobernante, que de alguna manera Cristina, Alberto, la Cámpora, el albertismo van a llegar a algún tipo de acuerdo? Es muy difícil saberlo hoy, Franco, la verdad que es muy difícil saberlo, porque ya te digo, esto va calando cada vez más profundo y uno empieza a entender o a ver que hay situaciones que no se van a poder corregir en el mediano plazo, respecto incluso hasta de los vínculos a veces personales entre miembros del mismo gobierno. Y a todo esto además, todas estas internas, todas estas desavenencias, todas estas políticas erráticas que el gobierno va tomando para conformar a unos u a otros de su propio espacio, también repercuten en su vínculo con la oposición, en su capacidad de diálogo con la oposición. Fíjate que nosotros durante lo que fue el año pasado, el intento de aprobar el presupuesto, hubo un trabajo de casi 26 horas de diálogo permanente, más 7 u 8 días previos, pero digo 26 horas de diálogo para tratar de ir hacia algún camino que nos permitiera salir y no dejar al país sin presupuesto. Y efectivamente hubo un sector que decidió llegar a la sesión y romper. Lo mismo le pasó
al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, con el acuerdo respecto del fondo. Hubo un trabajo enorme de generar un consenso con la oposición, con el oficialismo, con todos los bloques, aún los más chiquitos, y hubo un sector del partido oficialista que llegó, decidió votarlo en contra, retirarse.